así lo ameritaba. Olga Centurión ya con nosotros, quien es concejal del Bloque Unipersonal, Participación y Compromiso Social de San Martín. Gracias por venir a charlar. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Mucho para hablar de San Martín, pero antes algunos temas de índole nacional en la vorágine que nos toca vivir a todos. ¿Cómo ves este 2017 desde la política nacional que encabeza hoy en el Ejecutivo Mauricio Macri? Bueno, sin duda, con mucha preocupación y con mucha, digamos, sensación de por qué no nos habremos equivocado cuando lo que obviamente estábamos apostando a que no triunfara Macri, sino que hubiese una continuidad con posibilidades de perfeccionar lo que no se había hecho desde el proyecto nacional y popular del Frente para la Victoria, en realidad excedió ampliamente en mi criterio los daños que iba a traer la política que iba a aplicar el gobierno de Mauricio Macri. Y hoy, justamente a esta altura, está en evidencia el peligro que corremos como nación, fundamentalmente en la entrega de la soberanía, en temas tan graves como son, sin duda, en primer lugar, la terrible deuda externa que hemos vuelto a contraer, el tribunal, que en caso de tener problemas en el pago de la deuda va a intervenir para dilucidar las responsabilidades, lisa y llanamente entregarnos a los fondos internacionales, y toda una política de abandono de los temas que no solo enorgullecían a quienes apoyaban el proyecto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino que enorgullecía a todos los habitantes de una nación, como era haber recuperado derechos que no se tenían en vigencia, la fundamental importancia que tuvo el plano de la educación, programas excelentes, programas de primer nivel en el mundo que tenían que ver con inclusión, pero concreta, no solo en las escuelas, que ya es mucho decir, no solo en los alumnos de las zonas periféricas, sino en todas las franjas de la sociedad, es decir, desde la familia, los jubilados, gente que tuvo acceso a una posibilidad de interconectarse con las nuevas tecnologías, que permitió verdaderamente incluirnos como país del primer mundo. Vamos a charlar de eso, pero antes, recuerdo el año pasado que manifestabas en la charla que teníamos que eras una defensora de la educación pública, y pienso que en el 2016 el gobierno, si uno plantea el enemigo que buscaba, fue el empleado público. Este 2017 me da la sensación, a mi consideración, que fueron los docentes, porque eso comió gran parte del año electoral. Primero preguntarte si coincidís que fueron los dos grandes objetivos que se instaló, temporalmente el gobierno, y después cómo plantear una defensa de la educación pública frente a un gobierno el cual permanentemente, me parece, en esta estrategia de enemistar, atenta contra la misma. Bueno, no tengo tan claro si el gobierno eligió estos dos sectores o si ante la política y la lucha de estos sectores, el gobierno sale a confrontarlos. A lo mejor es como lo decís vos, ¿no? Pero más allá de cómo comienza, lo cierto es que, en mi opinión, el gobierno hace una lectura de lo que significa la lucha de los docentes como una pulseada. Y dijo, si acá gano, gano todo. Y no se dio cuenta de lo que estaba poniendo en juego. ¿Por qué digo esto? Y sí, como docente, ¿no? Pero en estos días, justamente a raíz del conflicto terrible, donde fueron apaleados docentes en una plaza, en la plaza, yo digo, eso fue el punto ya de decir, están totalmente fuera de cualquier análisis, ¿no?, de la política, porque el docente, ningún trabajador debe ser apaleado cuando quiere reivindicar un derecho, esto está claro para todos, pero el docente tiene una carga simbólica tan fuerte en la sociedad. Yo decía, justamente refiriéndome a esto, intentando que luego por suerte salió una resolución de repudio en el Consejo Deliberante de San Martín, que cuando apalean a un docente, nos apalean a todos, y sobre todo apalean a nuestros hijos, nietos, a los que van a la escuela, ¿no? Porque uno, ¿qué le va a decir? Lo están apaleando porque en este caso no habían presentado el papelito del permiso para armar la escuela itinerante. Fíjate vos qué interesante cuando vos haces esta pregunta. Porque en esa pulseada, a mí me parece que el gobierno estaba poniendo en juego mucho de esto que, miren, ni los docentes pudieron encontrar la salida, ¿qué espera para otro gremio? Pero lo más grave es que puso en evidencia, como el conflicto todavía no se resolvió, que la gente se pudo enterar que el gobierno no estaba cumpliendo con una ley, porque es lo que los maestros estaban planteando, que se cumpla la ley de paritaria nacional de docentes. Y esto
creo que sí fue una pulseada que les salió mal. Más allá de que ellos tienen esta política de, perdonen, me equivoqué, ahora ya no pueden decir somos nuevos, como decían los primeros meses, no sabíamos, perdonen. Cosa que en algunos sectores caía bien, la población decía que humildes, piden perdón. Se hacen cargo, sí, El sí, ciudadano total. dice, no, si estás en ese lugar no quiero que me pidas perdón, sino que gobiernes con claridad. Pero bueno, vos me decís lo de los docentes. Vos fíjate una cosa que fue clave, me parece a mí. Se unieron todos los gremios. Todos los gremios. Olga, consultarte cómo viene el trabajo diario, digo, más metiéndonos yo en San Martín, digo, no podemos ser ajenos al Por año supuesto. electoral, pero imagino que también uno puede desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Por afuera de eso. Sí, es como medio folclórico, ya que durante los años de elecciones hay como que todo se trastoca o cambia por lo menos de ritmo, porque bueno, los mismos protagonistas, las mismas personas que estamos en un cargo de representación, en este caso en el Consejo, se suelen ser los protagonistas de ver qué pasa en las elecciones, sobre todo cuando vence un mandato, ¿no es Tienen cierto? que renovar. O renuevan o no Sí, renuevan. sí, Pero está esa cosa. Y esto pasa en todos lados. Así que no somos nosotros ajenos a esos vaivenes, que de pronto no está la misma actividad en estos días parlamentaria que que se da en los años o en los meses normales. Pero no obstante eso, se ha trabajado bastante bien este año en los temas que de alguna manera eran importantes para que no se paralizaran los temas que atañen a los vecinos, ¿no? Así que por lo menos hasta ahora, en mi balance, eso es positivo. Ojalá que no pase, digamos, de acá en más, porque si después que viene el periodo de campaña y demás, esto sería una falta de respeto muy grande a la gente en cuanto a que tenemos que ser capaces de garantizar la tarea legislativa en el Consejo Deliberante y la campaña política, cada uno si la tiene que hacer, ¿no? Has elaborado un trabajo fuerte, me decías, sobre todo en comisión, respecto a un tema que es más nacional, digo, pero que es importante, relacionado a Milagro Sala, digo, se cumplieron 500 días de la detención, ¿no? Contar un poco también eso. Sí, bueno, yo presido la comisión, obviamente está relacionado a mi trabajo en el Consejo, más allá que ideológicamente me siento bien acompañándolo, pero soy la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Derechos Humanos. Entonces, todo lo que tiene que ver con proyectos que están vinculados a los derechos humanos los tratamos en nuestra comisión. Y en San Martín está trabajando muy fuertemente el Comité de Liberación a Milagro Sala, San Martín 3 de febrero, desde hace tiempo, y entre otras cosas ellos han impulsado justamente una resolución que salió por mayoría, obviamente, obviamente, no debería ser obviamente, pero digo obviamente porque es la tercera resolución que sacamos en este sentido respecto a Milagro Sala, sin el acompañamiento del bloque Cambiemos, ¿no? Y sí, es un tema que está vinculado a los demás, un poco lo que hablábamos del 2x1, un poco lo que hablábamos de no tener la seguridad de que la justicia tiene que ser, como nos enseñaron en la escuela y debemos seguir respetando porque así lo dice la Constitución, un poder independiente. Genera mucha angustia. Nosotros siempre dijimos, digo desde mi bloque unipersonal, que quien tiene que ser juzgado debe ser juzgado, quien debe ser condenado debe ser condenado, pero acá lo que estamos planteando no es si es inocente o no Milagro Sala de lo que se le acusa. Nosotros creemos que sí lo es, pero tenemos que ser respetuosos de la ley. Lo que sí decimos es que fue detenida ilegalmente y por una causa que sería una contravención, y que a partir de ahí, justamente de algo que le acusaba el gobernador Morales, no solo que la dejan presa ilegalmente, empiezan a buscar determinadas causas, y lo de Milagro particularmente es un mensaje muy claro y muy terrible. Yo diría es un mensaje muy terrible en el sentido de decirle a las demás organizaciones sociales, pero sobre todo a los jóvenes, a los luchadores, miren lo que les puede pasar. Si Milagro Sala, con una expresión muy fuerte de la ONU, diciendo que es ilegal la detención, con manifestaciones de todos los organismos internacionales, al país que visita al presidente, Macri, se encuentra con una respuesta de rechazo justamente sobre su política hacia Milagro Sala. Si con todo eso Milagro Sala hace 500 días que está preso, ¿qué les puede pasar a otros que no sean tan visibles como Milagro Sala? Ese es el mensaje, y eso es terrible. Por eso nosotros, cuando vos me decís el balance del gobierno es terrible porque justamente ha dejado de ser respetadas las libertades elementales, y el riesgo a lo que eso lleva
a los que somos personas grandes, no hay duda de que nos retrotrae a esas señales que te hacen prender una luz roja y decir, epa, estos eran los mecanismos que usó la dictadura, y esto no se puede permitir en un gobierno de democracia. Además, desde todos los lugares tenemos que luchar para que esto no sea así, ¿verdad? Porque si nos acostumbramos a naturalizarlo, ese es el riesgo. De retorno. ¿Algunas vueltitas más por San Martín? ¿Cómo está el distrito hoy? Digo, ¿cómo lo ves en términos generales? Mira, en términos, en cuanto a qué me preguntas, a obra... En términos generales, digo, haciendo un mix de que uno tiene que evaluar la gestión. A ver, mediáticamente se ve un San Martín, diría casi prendido fuego en materia de seguridad, pero uno quizás desde el desarrollo diario puede decir, bueno, hacemos un mix entre seguridad, salud, obra pública, sí, y algo sacamos, ¿no? Claro, San Martín tiene en este momento un plano que me parece que está muy bien atendido, que es el plano social. En cuanto a que puso una mirada en los últimos años muy notoria sobre los sectores más vulnerables, que son los del cordón de la avenida Márquez hacia el Camino del Buen Aire, donde había, y sigue habiendo y va a seguir habiendo, pero mucha necesidad de la presencia del Estado. Y esto hay que decirlo porque, digo, particularmente siempre fue una de las cosas que más me interesó, no solo porque vivo en ese lugar, mi carrera docente la he ejercido siempre en las escuelas de esa zona, sino o sea que lo conozco, sino fundamentalmente porque si uno evalúa el estado de un municipio solamente mirando las clases medias, se equivoca rotundamente. Por eso digo, hago hincapié en que se está trabajando muy bien, se han abierto muchas salas de atención primaria, centros de atención de día de niños, es decir, hay una atención social interesante. Y se trabaja bastante con el tema que también, lamentablemente, San Martín fue noticia, el tema de lo que es las víctimas de las mujeres asesinadas, que ahora se me fue la palabra, el femicidio. Víctimas de femicidio, ha habido casos terribles en San Martín, y entonces se está trabajando desde la Secretaría bastante bien. Esto no significa que está todo resuelto, es más, justamente a raíz de la presentación de la rendición de cuentas, se pudo observar que todavía había partida suficiente como para invertir más en esas áreas. Parece que una deuda pendiente hay muy grande con respecto a cómo alojar a las mujeres que como víctimas de violencia necesitan dejar su hogar, pero es insuficiente lo que hoy tiene el municipio para ofrecerle. Y esto no es solo San Martín. Lo grave es que a nivel nación, no solo que no se avanzó en este último tiempo, sino que hay lugares que se han reducido los espacios de contención a las mujeres víctimas de violencia. Después, con respecto a la obra pública, se está realizando, en base a lo que se había planificado, el tema justamente de asfaltos en zonas periféricas y reflotando algunos servicios que sin duda, si no están, no se puede vivir. Yo, por ejemplo, en un barrio que para nosotros es muy vulnerable, que es la Carcova. Y me parece que eso habla de un municipio que verdaderamente está poniendo la mirada en esos lugares. Desde mi opinión, yo creo que sigue, bueno, lo que vos señalabas, muy peligroso todo el terreno que tiene que ver con la seguridad. Es indudable que este es un tema que la provincia tiene la responsabilidad mayor, lo que no quita que desde el municipio justamente es el vecino a quien le tiene que reclamar, es al intendente. Y otra área que me parece que hay que reforzar, más allá de los avances que se han hecho, desde lo edilicio y de los centros de salud, es el área de salud. En salud estamos realmente siempre en dificultad, sobre todo en un momento de crisis donde mucha gente ha dejado sus prepagas o sus obras sociales no lo están cubriendo porque está desocupado, y esto hace que haya una demanda mayor en los hospitales públicos. Me parece que si en este tiempo no se pone el acento ahí, esto se va a notar con mucha más profundidad porque la crisis social es profunda, ¿no? Los opositores de San Martín, cuando vienen acá, lo primero que plantean es, se nota un catopodis o según catopodis que se quiere el distrito y un cargo de otra envergadura. ¿Coincidís con eso? Mira, yo te iba a hablar ahora del plano político, ese es el plano gestión, ¿no? No, yo no creo que yo no noto personalmente un catopodis que se quiere ir. Yo noto un catopodis que evidentemente como intendente ha crecido en en salir de la frontera de San Martín muchísimo. Digo, no es frecuente que uno prenda la televisión y vea al intendente de su pueblo o en la radio. Digo, esto es un dato de la realidad. A algunos les podrá gustar más o menos. Yo como no estoy ni en el oficialismo ni en una oposición solo de camiseta, me sonrío por eso.
Vos sabés perfectamente que yo hice la campaña a otro intendente, que no era Catopodis, pero no puedo ser tan necia para decir que está haciendo mal lo que no está haciendo mal. Ha crecido políticamente de una forma exponencial como intendente. Entonces, si desde ese lugar se piensa que está con un pie más en otro, no, evidentemente está haciendo un crecimiento por otro lado. Desde el plano de vista político es evidente, está haciendo un armado que trasciende el municipio con respecto a un sector del peronismo que, bueno, consideran que tienen que plantear de otra manera. Yo desde mi postura política, por supuesto no vengo del peronismo, con lo cual no puedo opinar sobre los peronistas, pero tengo una opinión desde lo que es la política nacional, que no coincido con lo que está planteando políticamente y lo respeto. Justamente estoy en la antípoda, considero que todo el campo nacional y popular, que tiene un solo enemigo, que hoy lo representa Macri, pero que es la oligarquía, debería estar trabajando en un plano que no nos separe de quien, no por los que partidariamente la reconocen, porque la sociedad sabe que hay una mujer que se llama Cristina Fernández de Kirchner que no se murió. Entonces me parece que generar una discusión, ojo, no quiere decir con esto que esté en contra de las PASO, me parece que es una ley que es fundamental, pero creo que a veces hay que desmistificar las cosas. Cuando se dice la representación va a surgir de las PASO, no necesariamente es así. Coincido. Las internas abiertas, vos sabés que son terribles. Bueno, yo digo siempre el mismo ejemplo. A ver, yo de pronto no estoy afiliado al peronismo, puedo votar por alguno de los candidatos, como yo otras 100.000 personas, y eso quizá no es la representatividad genuina, porque después en octubre voto otra cosa. Claro, a eso me refiero. Está claro. Además, no nos olvidemos que existe en nuestro país todavía, y no es en el único, pero estamos hablando del aparato, ¿no es cierto? Los aparatos que se ponen en juego para favorecer a uno o a otro. Entonces, cuando me dicen, esa va a ser la genuina representatividad, sabemos que no. Nosotros, me acuerdo de muchas anécdotas, como militante del FREPASO, una interna famosa que fue la de Bordón Chacho Álvarez, todo era que iba a ganar Chacho Álvarez, pero no ganó Chacho Álvarez la interna. Lo que pasa es que después veíamos que la gente que había votado no tenía nada que ver con el Frente Grande, el FREPASO, eran otros ciudadanos con otra ideología que en ese momento, bueno, independientemente de esto, no coincido con lo que me decís de los concejales que visitaron el programa o otros dirigentes políticos, no se nota que esté con una, o sea, se nota que está con una pierna más allá del distrito, pero no se nota que lo ha abandonado. En ese sentido, yo no veo que lo haya abandonado. Si no, todas estas cosas que te estoy diciendo, no las podría decir, diría, no, hay un municipio ausente. ¿Y el vecino de San Martín, digo, en este año, con qué clase de campaña crees vos que se va a encontrar? Porque es un distrito muy político, que obviamente se vive una vorágine especial, digo, de esta región me parece que es el que más política tiene encima, y creo que eso también al vecino le importa. A ver, ¿cuánto analizás vos que se va a meter de lleno en un año hiperelectoral o crees que...? Hasta ahora se lo ve demasiado preocupado por la instancia de lo día a día en los sectores más pobres y en las clases medias muy preocupado, que vos sabés que San Martín se ha decretado ciudad de la industria, con lo cual hay muchas pymes y hay muchos comercios que están en serios problemas. Entonces están muy más preocupados por la política nacional en cuanto al tema de las elecciones que en tomar un partido determinado en San Martín. Por lo menos hasta ahora es lo que yo percibo y depende de los barrios donde uno se mueve. Seguramente que a medida que se acerque la fecha y sin duda impulsado por las campañas que se hacen por televisión, se va a empezar a involucrar más. Pero no lo veo hoy, por lo menos en las charlas que lo que traen la propuesta, la inquietud, no está pasando. Y ojalá todos los dirigentes seamos capaces de hacer esa lectura. A veces en las discusiones pequeñas de escritorio y demás, se tiran cosas que no tienen nada que ver con lo que a la gente le preocupa realmente, ¿no? Y cuando esa separación existe, es cuando se corren los riesgos de decir, bueno, ¿qué clase de representatividad tiene el vecino, ¿no? Si quien debemos representarlo no escuchamos la verdadera demanda. Ojalá que alguna vez, digo, se pueda cambiar eso debe ser sentido. Siempre la mirada que tenemos que tener, ¿no? Si no es imposible. La última, obviamente, agradeciéndote que haya venido. Lo hablaba un poquito fuera del aire, me interesa que te explayes al respecto. El trabajo con el manifiesto, digo, que van a desarrollar. También contarle a la gente, porque creo que es algo muy interesante y que viene bien para bajar un poquito la vorágine electoral, ¿no? Sí, bueno, mira, yo te decía justamente como este entusiasmo de poder sentir que uno propone cosas
desde que empezó en la política, siente que tienen que ver con 4 o 5 puntos que son la columna vertebral de un pensamiento orientado a la justicia social, pero fundamentalmente a la participación del ciudadano, no que lo haga otros, sino que yo tengo que ser parte de eso, a través de esta propuesta que nosotros como pequeña agrupación tomamos en San Martín, que es el Manifiesto Argentino, que en realidad surge como una corriente de opinión interesante allá por el 2001, donde nucleaba mayormente a intelectuales muy preocupados por la crisis terrible que había dejado el neoliberalismo, donde empiezan a hacer no solo crítica, sino aportes, pero fundamentalmente esto después se traduce en un acompañamiento a los 12 años del gobierno nacional y popular, pero ante la llegada nuevamente del proyecto neoliberal, este grupo ya no se queda en una actitud solo de crítica, interesante por supuesto, y de aportes, sino que empieza a crecer y se va transformando en una herramienta política. ¿Y esto qué significa? No es un nuevo partido político. Justamente lo que se trata es de nuclear todas estas voluntades, agrupaciones políticas, partidos, que tenemos claro realmente qué principios hay que reivindicar para volver a recuperar en democracia una forma de vida donde esté presente los preceptos que venimos defendiendo y que se contraponen con este gobierno. ¿Y qué pasa entonces? La idea es que se forme una gran confluencia de todo este campo nacional y popular, que en el fondo, si analizamos todas las cartas, los estatutos de cada agrupación, estamos planteando prácticamente lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando Cristina fue citada por primera vez en Comodoro Pi, y ella empezó a decir, esto tiene que trascender el Frente para la Victoria, tiene que trascender un frente grande, en ese momento empecé que lo llamó Frente Ciudadano, y esto dicho así, todos dijimos, sí, qué bárbaro, pero después hay que arremangarse y salir a hacerlo. Y en este salir a hacerlo hay que tener, me parece, 2 cosas fundamentales. Nadie tiene que perder su identidad, pues si no ya sería un pegoteo, pero todos tenemos que tener la suficiente humildad y grandeza para ver cuál es ese panorama. Integrar un movimiento significa tener la posibilidad de un cambio de fondo. Y bueno, es un poco a veces utópico, a días de cierres de lista, estar hablando de estas cosas. A nosotros nos parece que la mirada, por supuesto, en los lugares donde haya compañeros que tienen la posibilidad de ocupar espacios electorales, son muy bienvenidos, sin ir más lejos, Mempo Girardelli, que bueno, todos lo referenciamos por su trayectoria y demás, que es una de las personas que está fuertemente impulsando el Frente Ciudadano, como es Adrián Paenza, Fortunato, es decir, esa gente que empezó desde lo intelectual a plantearse que queremos a la patria, tenemos que hacer algo por la patria, tiene muchas posibilidades de serlo si quisieran. Pero la instancia para nosotros fundamental es confluir en todas estas fuerzas de lucha para que en el 2019 haya reales posibilidades de recuperar un programa social y de inclusión. Así que estoy entusiasmada. Bueno, lo mejor para eso, es algo... El sábado se realiza el primer congreso del Manifiesto Argentino en la ciudad de Santa Fe, donde participamos organizaciones y partidos políticos y gente que no está nucleada partidariamente, con la idea de analizar un documento y sacar un documento que luego va a ser puesto a la luz en sociedad los primeros días la primera quincena de junio en Buenos Aires. Bueno, esperemos. Te voy a hacer llegar por favor, las dos cosas, las conclusiones y las fechas. Sí, por favor, que nos gusta mucho y más porque viene con un contexto que invita al pensamiento, a la reflexión, así que es lo interesante. Olga, agradecerte que hayas venido. Debo decirlo, hablaba un poco también fuera del aire, mucho político de un año a otro cambia, no es tu caso, digo, podemos una cosa cambió. ¿Cuál? El mate. Bueno, pero a veces yo quiero tomar mate. Voy a decir que dijimos, bueno, traigamos el mate, y después dijo, no, si vamos al living, no lo traigamos, pero estaba la intención. No, lo agradezco enormemente. Bueno, realmente agradecerte a vos, a Horacio también siempre por la gestión y a Marcos como siempre. Seguramente este año que es muy político estaremos cruzándonos con mayor frecuencia, pero realmente la predisposición siempre lo resaltamos porque es importante para nosotros. Gracias.